Muy buenos días a todos, hermanos. Pues bueno, quiero dar gracias por este tiempo que me permite la iglesia Montepisga el poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, estoy muy agradecido. Mi nombre es Jonathan López Hernández y soy seminarista y de la iglesia Buenas Nuevas. Y bueno, yo voy a compartir hoy con ustedes el capítulo 25 de San Mateo. Vamos a dar lectura a todo el capítulo y bueno, comenzamos. Dice, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y luego dice en la parábola de los talentos: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, y a cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haberme dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis,
enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Él respondió, y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me vestiste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, este capítulo pues es bastante largo y pues tienen para poder compartir, ¿no? Desde distintos puntos y pues sabemos que la palabra de Dios es vasta, ¿no? Y que está llena de sabiduría, ¿no? Que se puede sacar, ¿no? Mucho fruto de este capítulo. Y bueno, aunque es muy largo, pues vamos a tratar de compartir, ¿no? De manera general, lo que este capítulo nos está diciendo, ¿no? Bueno, ahorita por la lectura, pues pude darme cuenta que nos habla, ¿no? Sobre el amo o el señor que se va. Y los que se quedan, quienes son sus siervos, quienes son en este caso habla de 10 vírgenes, ¿no? Prudentes e insensatas, el esposo se va. Entonces, tanto los siervos como las vírgenes están en la espera de que ese esposo o de que ese amo regrese. Pero no saben, ¿no? No saben cuándo va a llegar, no tienen hora, no tienen fecha en que el esposo o que el señor o el amo regrese por ellos, ¿no? Entonces, en esta parte de la Biblia nos enseña el día que Jesucristo sorprenderá a su pueblo con su llegada. Realmente sabemos nosotros a través de las Escrituras que Jesucristo ya vino y que fue crucificado y que murió con un propósito. Ese propósito fue la salvación, heredar la vida eterna a través de su sacrificio y que con su sacrificio nosotros hemos sido limpiados. Pero ¿cómo es que nosotros hemos sido limpiados a través de su sacrificio? A través de creer en que con la ofrenda en su cuerpo, todo el pecado de todos nosotros, de todo el mundo, fue cargado en él. Y que el pecado fue castigado en su cuerpo para el perdón de nosotros, para que así nosotros pudiéramos ir a la vida eterna. Entonces, esta fue la voluntad de Dios, enviar a su hijo, enviar al marido. Y nosotros somos la esposa. Nosotros somos sus siervos, que hemos sido rescatados por el sacrificio que él ofreció en la cruz. Entonces, hay una constante, ¿no? Que podemos ver en este capítulo. Vemos que las mujeres vírgenes, hubo unas sensatas y otras insensatas, o prudentes e insensatas. Unas que se prepararon para la llegada del esposo y otras que no se prepararon, ¿no? También unos siervos que ellos les fue entregado unos talentos, ¿no? Pero hubo unos siervos que sí se prepararon
y estuvieron dentro de la voluntad del Señor, y hubo otros que no. Entonces también por otra parte nos habla que va a llegar el día del juicio, el día que el esposo o el señor o el amo regrese. Entonces una vez que él regrese, ¿qué va a pasar? Dice que él va a separar, como todo buen pastor, va a separar a las ovejas y a los cabritos. Entonces, este capítulo nos enseña sobre el estemos preparados para la llegada de Jesucristo. Pero nadie sabe, ¿no? Estamos perdidos en este mundo con las cosas del mundo. Entonces, ahorita leyendo esta parte me venía a la memoria cuando habla en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 6, habla sobre la hormiga, ¿no? Y dice, vamos a leer un poquito para entender un poquito más. Dice, Proverbios, capítulo 6, desde el versículo 6, voy a leer. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, el perezoso, pues es, como sabemos, es un animal que es muy lento, que siempre quiere estar tranquilo, ¿no? Descansar. Pero la palabra le dice, oh perezoso, ve a la hormiga. La hormiga, aunque no tiene señor, ni amo, ni capitán, pero la hormiga prepara para el tiempo, ¿no? Del invierno, para el tiempo que no podrá trabajar. Prepara su comida. Para cuando vengan los tiempos difíciles, ella tiene su sustento. Aprende de él, perezoso. No te duermas, despierta, porque por el mucho dormir, ¿qué te va a suceder? Te vendrá la pobreza, la calamidad, ¿no? La muerte. Entonces, la palabra de Dios nos enseña esta parte. ¿Qué nos dice a nosotros? Oh, perezoso, ve a la hormiga. La hormiga, que no está su amo ni su señor presente, ella prepara para el tiempo postrero, para el tiempo que viene, ¿no? Entonces, no postrero, sino para los tiempos que vienen, ¿no? Para la venida del Señor. Entonces, en este tiempo, la humanidad está enfocada en las cosas materiales, en qué película va a salir, qué partido de fútbol hay, qué fiesta vamos a organizar. El hombre se prepara en estas cosas, pero no sabe que habrá un tiempo en su vida en que tendrá que dejar este mundo. Y que si no preparamos nosotros nuestra alma para ir a vida eterna, entonces nosotros seremos echados del cielo, seremos echados de la gloria de Dios. Por eso, aquí nos explica a través de 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Pero Dios, ¿a quién le dice mujer virgen prudente? Aquí en la Biblia, ¿a quién le dice prudente? ¿A quién le dice insensato? Miren, vamos a ver aquí en el libro de San Mateo capítulo 5, 7 digo, capítulo 7, 24, y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces dice, cualquiera pues que me oye, ¿no? ¿Que oye qué? Su palabra. A ese dice que le considerará como hombre prudente, ¿no? Dice, le compararé a un hombre prudente. El que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente.
Entonces, ¿quién es el hombre prudente? En la parábola de las 10 mujeres prudentes, insensatas, ¿quiénes son las prudentes? Las que oyen, las que están atentas a la llegada de esposo. En estas 10 mujeres hay una similitud, y es en el versículo 5, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces, la palabra nos dice que el Señor se tarda, ¿no? Así dice. En el 25:5 dice que el Señor se tarda. También en el 24:48 dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tardará en venir. Entonces estas mujeres imprudentes empezaron a pensar en sí mismas. Tal vez no va a venir. Tal vez no se va a tardar. Tal vez queda mucho tiempo. Entonces, ¿qué hace con su vida? No prepara. Únicamente vive para su carne. Entonces podemos ver en el capítulo 24, así dice. Dice en el capítulo 24, 37, nos da un claro ejemplo. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendió hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, la palabra nos enseña que estemos preparados para la venida del amo, de Jesucristo. Como la hormiga en el tiempo de la primavera, cuando hay buen tiempo, la hormiga trabaja para acercar su sustento, para acercar su comida. Se prepara para esos tiempos que vienen más adelante. La palabra nos enseña que nosotros debemos de prepararnos para el día que venga Jesucristo de nuevo por su iglesia y nos lleve a la vida eterna. Pero dice que nos encontramos en nuestra fiesta, comiendo, casándose, haciendo todas las cosas de este mundo, pero no prestamos la atención para la llegada de Jesucristo. Entonces, nos pone como ejemplo en la época de Noé, toda la gente estaba haciendo lo que quería. Dios avisó a través de Noé que iba a haber un diluvio, pero ellos no creyeron, sino únicamente ¿qué hicieron? Siguieron envanecidos en sus conocimientos, en su vida, pero perdieron de vista a Dios. Cuando Dios dio su palabra, ¿a quién vio como prudente? Vio como prudente, como justo, y halló la gracia ante los ojos de Dios, fue a Noé. Porque aunque él se encontraba en el mundo, y aunque él hacía las cosas del mundo, y él era parte del mundo, pero él puso su oído y escuchó la palabra del Señor. Y escuchó que dijo que iba a venir un diluvio, que iba a venir a acabar con toda carne, en toda carne que hubiera vida, iba a acabar con todo. Porque la maldad de la tierra era mucha en ese tiempo. Entonces Dios quería acabar con toda esa maldad. Entonces solamente dice que fueron 8 los rescatados. La familia de Noé. Fueron prudentes. Ellos prepararon como las hormigas. Prepararon, empezaron a hacer el arca, dedicaron muchísimos años para hacer el arca en la cual ellos iban a ser salvados y también otros animales iban a salvar. Prepararon ese tiempo para el diluvio. También nosotros en este tiempo
La palabra nos enseña que nos preparemos para la llegada del Señor. ¿Y cómo sería prepararnos para la llegada del Señor? Prepararnos sería acercarnos a Dios, prestar nuestro oído a la palabra de Dios y saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros creamos en su Hijo Jesucristo. Nosotros, vean, nosotros nos encontramos atrapados bajo las cosas de este mundo, siempre atendiendo las cosas de este mundo, y hemos perdido de vista a Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿Dios qué quiere? Dios a través de su palabra nos llama. Vengan y crean en mi Hijo. Ustedes son un pueblo pecador, son un pueblo rebelde. Ustedes necesitan la salvación. Pero el hombre, ¿cómo piensa? Piensa que puede alcanzar la salvación por su buena obra, por su buen comportamiento, por su buen parecer. Y entonces el hombre siempre procura hacer bien en esto, hacer bien aquello, porque cree que esa es la voluntad del Señor. Piensan que así es como ellos pueden agradar a Dios. Entonces, ya no hablemos tanto de que si el hombre asalta o roba o miente. El hombre puede encontrarse haciendo cosas buenas, pero realmente esa no es la voluntad de Dios, porque aquí habla, ¿no? Y nos explica sobre que va a venir el Señor y va a separar a las ovejas y a los cabritos. Y tanto a uno como a otro les dirá lo mismo, pero a unos los apartará al infierno y a otros les dará la vida eterna, que son los justos. Pero estos justos, ¿por qué son justos? No porque hayan hecho algo bien, sino porque creyeron en la palabra de Dios. Entonces, nosotros, ¿cómo nos estaríamos preparando en este tiempo para la venida del Señor? Prepararnos para ese tiempo es esperando al Señor, siendo fiel a su palabra. ¿En qué sentido? Estar en comunión con Él, escuchar su guía y sobre todo el poder escuchar su palabra para poder recibir la salvación. Porque dice que en sus palabras está la salvación. Entonces la palabra de Dios nos dice, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Entonces nosotros, ¿cómo nos estaríamos preparando para la venida de Jesucristo, para la segunda venida de Jesucristo? Creyendo en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De esta manera, nosotros dejamos de ser insensatos y nos convertimos en personas prudentes. ¿Por qué? Porque dejamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro buen comportamiento para que la voluntad de Dios se haga en nosotros a través de su palabra. No estoy diciendo que entonces vamos a hacer cosas malas y entonces ya no hay que, ya no me refiero a eso, sino a lo que me refiero que cuando nosotros nos acercamos al Señor, escuchamos su palabra produce en nosotros el querer como el hacer. Pero nosotros por nuestro propio esfuerzo, ¿qué queremos hacer? Queremos portarnos bien y queremos presentar los buenos frutos de nosotros. Pero Dios no quiere los buenos frutos de nosotros, sino quiere los frutos de Jesucristo. Pero nosotros, ¿cómo podemos dar los frutos de Jesucristo? Al recibir a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Y cómo podemos recibir a Jesucristo en nuestro corazón? A través de la palabra. Porque Jesucristo es la palabra encarnada. Entonces, esa palabra vino en carne a nosotros. Recibir a Jesús, recibir su palabra, porque su palabra es espíritu. Miren, vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6, versículo 63 dice, 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿cómo nos preparamos nosotros para la llegada de Jesucristo? Dice que las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Miren, hermanos, nosotros en un tiempo por estar alejados de Dios, nuestro espíritu se encontraba muerto. Por eso Jesucristo dijo, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis nos enseña que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Él es espíritu. Ese espíritu de Él se encontraba en nosotros, porque dice que formó al hombre del polvo de la tierra y que dentro de Él sembró el espíritu de Dios, la imagen y la semejanza de Dios, la palabra. Entonces cuando Dios habla, de Él sale la palabra, que es el espíritu y es el que da vida. Entonces dice que entonces fue un ser viviente, ese muñeco de barro fue un ser viviente. Entonces ese cuerpo se mantenía con el espíritu de Dios y en vida. Entonces Dios le dijo, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, ¿el hombre qué hizo? Adán y Eva, ¿qué hizo? Finalmente terminaron comiendo de este fruto. Entonces Dios se cumplió lo que les había dicho, que el día que de ese árbol comieran, que morirían. ¿Pero qué morirían en qué? Morirían en espíritu. A partir de ahí, todos los hijos de Adán y Eva nacieron en esta condición, con el espíritu muerto. Entonces ahora Dios quiere darnos vida eterna, ¿sí? Porque hay una muerte de la cual no nos podemos librar, y esa muerte es la muerte de la carne. Este cuerpo algún día va a morir, pero Dios no quiere que suframos la segunda muerte, y esa muerte es la muerte espiritual. Esa muerte es la de estar separado de Dios. Dios no quiere que nosotros moramos eternamente. Dios sabe que este cuerpo va a morir, que este cuerpo vuelve a la tierra, que el polvo vuelve a la tierra, pero quiere Dios que el espíritu regrese a Él, porque Él fue quien lo dio. Entonces, Dios quiere rescatar ese espíritu, no quiere que suframos la segunda muerte. Por eso, ¿cómo planeó Dios para dar esta salvación a este espíritu muerto? Esta salvación fue a través de la promesa que dio. Y fue enviar a su Hijo Jesucristo para morir por todos nuestros pecados. Porque así dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que no ha dado, que ha dado a su Hijo. Ahí vamos a leerlo mejor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Y luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿por qué habla de condenar? Porque nosotros originalmente somos pecadores, pero Él no quiere que suframos la segunda muerte. No quiere que vivamos eternamente separados de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Envió a su Hijo al mundo para la salvación de nosotros. Pero ¿cómo podemos nosotros prepararnos para la venida de Jesucristo, para la venida del esposo? ¿Cómo podemos prepararnos para ese tiempo? Creyendo en que Jesucristo murió por todos mis pecados. Creyendo en que Jesús me limpia de todos mis pecados y que esto me hace justo ante los ojos de Dios, Dios me da la vida eterna. Pero habla de mujeres, de vírgenes insensatas, ellas que no quisieron preparar. Habla de la época de Noé, toda la gente que no quiso escuchar el aviso de Noé de lo que iba a pasar y dedicaron sus vidas a las cosas de este mundo, pero nunca prestaron su oído y nunca pudieron creer porque nunca quisieron escuchar. Entonces a ellos vendrá el juicio de Dios. Mira, vamos a ver.
Miren, dice así, en el libro de San Mateo capítulo 25, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentarán en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego, ya les explica, ¿no? Y luego después dirá lo mismo en el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, habla de cabrito, oveja, ¿no? Derecha, izquierda, justo y pecador. ¿Quién es el justo? El que cree que Jesucristo murió por sus pecados. Este que se preparó para la venida de Jesucristo, dejando sus obras, dejando de apoyarse en sí mismo y apoyándose únicamente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y, por otra parte, los que no creyeron, los que quisieron apoyarse en sus obras, los que quisieron hacer bien para agradar a Dios, creyendo que su obra, que su esfuerzo es mucho mayor y que es más grande que la obra que Jesús hizo en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Entonces el hombre a través de la obra trata de limpiarse y quiere ser justo. Pero ¿a poco una obra de nosotros puede ser aún mayor que la obra que hizo Jesús en la cruz para limpiarnos de todos nuestros pecados? Entonces, lo que capítulo 25 nos quiere decir es que nos preparemos para la venida de Jesucristo. Y prepararnos no quiere decir que nosotros tengamos que hacer algo, sino que prepararnos es únicamente creer en Jesucristo, en que Él nos ha limpiado de todos nuestros pecados y que Él nos ha hecho justos. Miren, vamos a ver en libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. También en Hebreos, vamos a ver. Hebreos, capítulo 9, versículo 11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. También en el 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y luego en el 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, prepararnos para la segunda venida de Jesucristo es creer en lo que Él hizo en la cruz, lo que Él hizo por nosotros para nuestra salvación, para que no suframos la segunda muerte, para que no vivamos eternamente separados de Dios, sino que a través de la muerte, del sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz, nosotros podamos tener eterna salvación, recibir el perdón a través de Jesucristo y no por nuestras obras. Bien.
Voy a compartir un versículo más para terminar. Y este está en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Y dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Miren, lo voy a repetir. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Hermanos, para concluir, Dios nos quiere dar la vida eterna. No quiere que vivamos toda una eternidad separados de Él. Él nos ha dado esta vida eterna. ¿En qué dice? En su Hijo. Creamos en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Creamos que la obra que Él hizo en la cruz para limpiarnos de todos nuestros pecados es mucho más grande y gigantesca que lo que nosotros podamos hacer para nosotros, para poder estar bien con Dios, para poder recibir el perdón de Dios. La obra de Jesucristo es lo más grande que hizo para nosotros. Dios dio a su Hijo para perdonarnos, para limpiarnos y para que vivamos una vida eterna al lado del Señor. Entonces, hermanos, preparemos, ¿no? Y estemos dentro de la voluntad del Señor para el día de mañana que llegue el Señor y sorprenda en su llegada, no recibamos la dureza, ¿no?, del juicio de Dios. Tú no creíste en el perdón que di en mi Hijo favorito. Tú creíste en la salvación que di en mi Hijo justo. Creamos en la salvación que Dios puso en su Hijo. Y bueno, pues muchísimas gracias, hermanos, por este tiempo que me permitieron poder compartir la palabra, y agradezco. Y oremos al Señor. Padre Dios, en esta mañana, Padre, te agradezco. Te doy las gracias, Padre, por haberme permitido poder compartir tu palabra, Padre. El mensaje de salvación que tú encomendaste a todos tus hijos, Padre. Que podamos anunciar tu santo evangelio, el perdón de pecados, Padre, por todo el mundo. Para que el mundo, Padre, no viva separado eternamente de ti, Padre, sino que a través de la obra que hizo tu Hijo Jesús en la cruz, podamos recibir el perdón de nuestros pecados y podamos tener una vida eterna, Padre. Te agradecemos, Padre, en esta mañana y oramos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Hasta pronto.